Bienvenida, Pilar. Un placer tenerte en Café con Autor. Hola, ¿qué tal? El Pues placer es muy bien, mío. disfrutando de este libro tan interesante que, como decía, está en la línea de lo que solemos presentar, pero tiene una característica que lo hace peculiar, diferente, ¿no? Y es esa invitación a vivir, pero no solamente a vivir, que puede ser un mensaje que hemos podido compartir en otras ocasiones, también a escribir mejor. Y oye, a medida que lo leo y veo, si me lo permites, ese matrimonio que has establecido, ese acompañamiento mutuo, pues me parece más que interesante la propuesta. Así que, si eres tan amable, cuéntanos, ¿de qué va meditación y creación literaria? Bueno, sobre todo es una propuesta para que todas las personas se animen a meditar y a escribir. Quizás es un poco ambicioso, pero yo intento transmitirles lo que yo encuentro tanto en la escritura como en la meditación, ¿no? Qué consuelo encuentro, qué conocimiento, qué forma de entenderme a mí y a los demás y también de pasar ratos agradables con uno mismo. Bueno, ha habido ahí un pequeño salto en la, en Sí, la, en la conexión, pero estamos contigo, ¿eh? vale, Si se diera de nuevo, tú tranquila, tú sigue que nosotros te escuchamos y además queda ahí. perfecto. Pilar, aunque arrancamos con meditación y le continúa creación literaria, realmente, al menos en tu trayectoria personal, el camino es al contrario, ¿verdad? Primero fuiste escritora y luego descubriste el mundo de la meditación. ¿Es así? Sí, totalmente. Yo, bueno, por mi formación como periodista, llevo toda la vida escribiendo, ¿no? Textos de todo tipo, desde sucesos hasta novedades en un puerto o lo que fuera, ¿no? Es que he escrito de todo, de tecnología, electrodomésticos, sobre todo decoración en los últimos 35 años. Pero esto también iba simultaneado pues, con otro tipo de escrituras, escritura de ficción, y ahora pues una escritura más ensayística, digamos, más, menos que ver con la fantasía, ¿no? Y más con tocar de pies al suelo. A mí me está entusiasmando la idea no solamente de aprender a escribir mejor y, bueno, pues cómo vas dando recursos, sugerencias y compartiendo herramientas que puedan servirnos a quien queramos escribir de una manera mejor, un poquito más técnica o quizás más enfocado a un mundo profesional o a divulgar, en fin. Pero es que lo que me entusiasma es que, además de eso, lo haces también mostrándonos el beneficio que tiene para la persona, ¿verdad?, en su autoconocimiento, en su crecimiento y evolución. Pues si entramos un poquito más ahí, yo estoy encantado de escucharte y creo que quienes nos acompañan también. Vale, en cuanto a la escritura, yo, mi experiencia personal y la de otras muchas personas, ¿no? Que hay registros, hay estudios de todo tipo, es que escribiendo entendemos mejor las experiencias, entendemos mejor lo que nos pasa, nos entendemos mejor a nosotros mismos y por añadidura también entendemos mejor a los demás. Entonces, escribir es una habilidad que adquirimos en el colegio, en la etapa escolar, y que entonces sé que a veces de pequeños nos animábamos a narrar, a contar lo que nos pasaba en nuestros diarios, a escribir pequeños poemas, pero es algo que tal como hacemos con el dibujo, lo abandonamos porque nos parece como muy presuntuoso, ¿no? Estar con 25, 30 años escribiendo y mostrando nuestros escritos, o no, o guardándolos en un cajón, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando una persona escribe sobre, antes, por ejemplo, había las cartas, nos escribíamos cartas y ahí ya nos obligábamos a hacer un ejercicio narrativo, ¿no? Un ejercicio de comprensión para explicárselo a otra persona, a un interlocutor. Ahora todo esto también se ha borrado del mapa, ¿no? Y del espectro. Entonces es triste que la escritura se ha quedado relegada pues, a escribir 4 WhatsApps, a retuitear, a tuitear, no sé qué, pero nada que ver con la creación, ¿no? Todo esto, este mundo, este espectro tan bonito de la escritura ha quedado mutilado y olvidado. Bueno, y además en un contexto, ¿verdad?, donde la tecnología, la digitalización y todo ese tipo de maquinarias que, bueno, pues que todos llevamos, tenemos en casa esperándonos, llevamos en la carpeta, llevamos en el bolsillo los móviles y tablets y demás que nos mantienen como muy enchufados pues no sé si a conocimiento, en ocasiones será así, pero sobre todo a información de consumo muy rápido, ¿no? Y por eso quizás la invitación a escribir me parece también pues bastante en el sentido positivo a contracorriente. No sé si es revolucionaria, pero sí a contracorriente en el sentido de decir, hey, párate porque escribiendo de repente es cuando uno se encuentra, porque se tiene que escuchar, tiene que sentir.
tiene que, pues eso, reencontrarse y reflejarlo en la pausa que obligatoriamente pues te pide el papel y el lápiz, ¿no? Sí, yo creo que lo de la tecnología es algo curioso, porque en la primera época del periodismo, cuando los reporteros retransmitían sus crónicas, como dependían de medios de comunicación, de teléfonos muy básicos, que se podía cortar en cualquier momento la comunicación, lo importante siempre lo decían al principio, en el lead de la noticia, ¿no? El qué pasa, dónde pasa, y todas las grandes preguntas que tiene el lector quedaban contestadas en los 4 primeros líneas. Luego, con el avance de la tecnología, esto ya no tenía tanto sentido, porque estaba claro que una conexión no se cortaba así como así, había otros niveles de seguridad y otros niveles de tecnología. Pero ahora hemos llegado a otro reto grande, ¿no? Que quizás tengamos que volver a ese lead de la noticia, explicarlo todo rápidamente y en 4 líneas, porque ahora estamos ante un interlocutor que sí que va a tener un cortocircuito de atención a la 4ª línea, va a decir, ¡buf, qué pesado! Voy a ver si me meto en otra página o me voy de este tema, ¿no? Entonces, claro, los periodistas que hemos escrito en papel y ahora intentamos hacer cosas digitales, no, esto es textos muy largos, no, nadie va a leer eso, nadie. Entonces, otra vez llega el gran reto, ¿no? Ser como súper sintético sin perder la esencia. Pero esto es complicado, ¿no? A veces. Sí, y ante esta propuesta de escribir, yo quito de mi cabeza a los profesionales o quienes quizás tenemos necesidades u objetivos en donde la escritura, pues, bueno, oye, forma parte de ese camino que trazamos para llegar a esos objetivos. La mayoría de la gente hoy en día, efectivamente, como estabas muy bien diciendo, quizás no tiene ese pararse tranquilamente a expresar lo que quiere, busca pues estas vías mucho más inmediatas, ¿no? Y que además nos permiten reducir el relato a mínimas expresiones, a veces a imágenes o esos emoticonos, ¿no? Que quieren reflejar muchas cosas, ¿no? Y entonces me veía en la postura de decir, invitar a alguien a escribir de alguna manera es invitarle a tener un tiempo para sí mismo, ¿no? Y, y no sé si es bien recibida o fácilmente recibida esa invitación, aunque entiendo de las bondades que hay detrás. En tu experiencia, ¿cómo lo ves? Bueno, mi experiencia es muy positiva. O sea, la gente me dice, cuando leo el libro me apetece ponerme a escribir. Y de hecho, pues mira, mi madre política con 91 años, en el 3.er capítulo dice, voy a escribir mis memorias. Y voy a empezar diciendo, tengo 91 años y me llamo Pilar. Y digo, bueno, pues si ella se anima, todo el mundo se puede animar, ¿no? Si tú le explicas a la gente y le haces ver que aparte de un montón de beneficios, un montón de conexiones neuronales nuevas, que se están atrofiando de no usarlas, porque lo poco que se escribe se teclea. Nadie, pocas personas cogen un bolígrafo, un papel, un lápiz y se ponen a escribir a mano, ¿vale? A no ser para hacer algunas pequeñas apreciaciones, pero a veces ya tenemos este sistema de globitos, de corrección, ¿no? Que podemos añadir nuestros comentarios en el texto sin coger, sin empuñar el lápiz. Entonces, creo que es importante que la gente se reencuentre con esta habilidad, como decía antes, y que se lo pase bien escribiendo. O sea, yo también les reto a que en las próximas vacaciones, en vez de llevarse la cámara del móvil y tirar 5.000 fotos, que tiren 1.000 y el resto del tiempo lleven un cuaderno y escriban sus impresiones, escriban lo que están sintiendo en ese momento. Eso es irrecuperable, pasa por la mente y si no hay registro, se acabó, se ha perdido. Sin embargo, cuando vemos una foto de la Catedral de Burgos, pues nos la podíamos haber bajado de internet mucho mejor o podíamos haber comprado una postal. O sea, si no añadimos nada a la experiencia, nada personal, esa imagen cuando la veamos dentro de 3 años no sabemos ni qué estábamos pensando ni nada de nada. O sea, es algo que se nos escapa. Entonces pienso que el registro es indispensable, tanto un registro de hacer un dibujo, un pequeño dibujo de un trocito de esa catedral, o hacer debajo poner, pues este día yo me sentí así o asá, o estaba con esta persona que para mí es tan importante. Creo que todo eso añade mucha hondura a la experiencia y es divertido. O sea, quedarte en un café de una ciudad extraña y dibujar a la persona que tienes enfrente discretamente, ¿no? Para que tampoco herir susceptibilidades. Es bonito. O apuntar una idea que nos surge en la mente y desaparece. O sea, ese registro es indispensable. Yo tengo un montón de libretas
con estos apuntes, estos registros, libretas incluso de hace 40 años, y lo veo y recupero la emoción que sentí entonces, cuando lo estaba escribiendo. Si tenía 15 años, 20 años, me acuerdo y todo ese paquete me- mm, que está ahí en la memoria en alguna parte, vuelve, ¿no? Vuelve, sale como, sí, sí, como un volcán y se recupera. Qué interesante lo que estás proponiendo y además pues estimulante porque lo imagino y lo vivo así, lo vivo así. Y entonces va y aparece la meditación, ¿no? Como apareció un poco en tu vida, ¿no? Fuiste escalando profesionalmente, asumiendo responsabilidades, estabas ahí en una especie de vida multiatareada y empezaste a descubrir meditación, ¿no? Sí, Fue... justamente Ujú. en mitad de esa vorágine, como bien dices, pues me iban encargando proyectos editoriales de diversa índole, como te digo, escribía de cualquier cosa, ¿no? Eran textos un poco a medida de las editoriales o de los clientes y de repente, pues claro, como hay tanto ahora tanta demanda de este tipo de productos, también colaboré editorialmente con algunas de estas disciplinas, ¿no? Libros que hablaban de esta disciplina. Y fue justamente ahí, también acudiendo a talleres de los autores de los libros, experimentando, como me di cuenta de que por primera vez podía hacer que mi mente se callara, ¿no? Ese parloteo constante, ese devenir de pensamientos, esa vaguedad, ¿no? De no poder fijar la atención, esa también fatiga de escuchar siempre el ruge-ruge. De repente, cuando se silenció, pensé, esto es, vamos, lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, poder escuchar el silencio de mi mente. No me había pasado en mi vida. Y ahí ya empecé a practicar, me apunté en el máster de meditación, mindfulness y relajación. Fue una experiencia muy bonita, que, bueno, esto hace unos 6 7 años y aún conservo amistades de entonces y aún seguimos comunicándonos, poniéndonos al día de nuestros recorridos, ¿no? Desde entonces. Es curioso, te escuchaba como también compartías el hecho de que fue positivo, agradable, placentero, diría incluso, ¿no? Al menos me llegaba un poco esa sensación. ¿Cómo describías el hecho de encontrarte en ese silencio y disfrutarlo, ¿no? La semana pasada me encontraba desplazado en Madrid, una formación ejecutiva a profesionales y tal, y en un momento determinado, porque además hacíamos algunos ejercicios de atención plena, en un momento alguien dice, hay demasiado silencio en mi cabeza, estos tiempos muertos no sé muy bien cómo manejarlos, necesito estímulo. Digo, bueno, de alguna manera es como la droga a la que nos acostumbramos, ¿no? Precisamente a esa sobreestimulación que cuando no llega y de repente hay un espacio donde nos sentimos, nos escuchamos, observamos de otra manera, pues hay quien siente un cierto vértigo y vacío y, oye, tengo que llenar eso, ¿no? Tengo que llenar eso. No sé si en la experiencia también que te acompaña en las distintas talleres y seminarios que haces, pues encuentras este tipo de reacciones a veces y, oye, ¿cómo las abordamos? Las reacciones son de todo tipo, ¿no? Desde personas que tienen mucho miedo de mirar en su interior, a ver qué encuentro, a ver si no me gusta, a ver si me conozco y luego no me llevo bien, ¿sabes? Con lo que he visto. Claro, es que somos esos grandes desconocidos. Yo creo que mucha gente dice, fíjate, llevaba con mi pareja 30 años, nunca me esperaba esto de él, nunca conocemos a la otra persona y digo, bueno, ¿cómo vas a conocer a esa persona si esa persona no se conoce a sí misma y tú tampoco te conoces? Porque al margen de estos comentarios, también a veces oyes, he tenido una reacción que no me esperaba, yo nunca he reaccionado así. Por lo tanto, también dentro de nosotros somos esos grandes desconocidos, ¿no? Y yo creo que eso genera un cierto temor, ¿no? Decir, a ver, si la mente se queda en silencio, esto no ha pasado nunca, esto es el fin del mundo, ¿qué va a ¿Qué va a pasar? pasar A ver ahora? si no se vuelve a conectar, ¿sabes? Me quedo así. Entonces, sí, yo creo, a mí no me daba ningún miedo, o sea, lo que me daba miedo es que volviera otra vez con el bla, 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 ¿sabes? El Porque ruido. pensaba, con lo bien que estoy ahora, y sí, claro, sí que recaes, y sí que cuando hay épocas que practicas menos, que estás otra vez, dejas que la situación te viva a ti en vez de tú vivir la situación, dejas que el cuerpo te respire en vez de respirar tú conscientemente, o sea, simplemente dejas que las cosas te pasen sin ponerte como autor de lo que está pasando. Entonces sí que es otra vez complicado volver a encontrar el centro y volver a silenciar la mente y volver a decirle,
tú a ella por dónde quieres ir, por dónde van los tiros, ¿no? Sí, sí, efectivamente, es así. Y el caso es que pensaba, mucha gente entiende que este tipo de prácticas de alguna manera tiene que generar una experiencia de esto que llamamos la mente en blanco, ¿no? Y como si realmente desconectáramos de todo, entráramos en una especie de estado comatoso, cuando realmente puede ser todo lo contrario, ¿verdad? Estar muy centrados en lo que está aconteciendo realmente, ¿no? Sí, bueno, es que el paso previo es un poco enfocarte en algún estímulo, como la respiración, como la llama de una vela, para reducir el número de pensamientos que hay en tu cabeza, pero realmente esa reducción paulatina y ese vacío que se empieza a crear en la mente es evidentemente para que esa mente esté disponible para autoobservar lo que pasa ahí dentro. Entonces, no es dejar la mente en blanco, tal como yo lo entiendo, sino dejarla disponible para mirar hacia adentro. Totalmente descansar ahí, que a veces tampoco es tanto descanso, ¿no? Porque depende de lo que aparezca, de repente puede eso, crear un poco de respeto, ¿no? Pero eso de meditar es dejar la mente en blanco, eso para empezar es imposible. Yo no sé si la gente que está ahí en un monasterio y lleva toda su vida en silencio y en silencio mental, no sé qué nivel de posibilidad, pero la mente siempre está generando contenidos. Puede ser que alguien consiga pararla, ¿no? Hay un pequeño cuento que dice que pasa un señor en su cuadriga de caballos a toda pastilla y le dicen los vecinos, pero ¿dónde vas, hombre, tan deprisa? Y dice, no sé, no tengo ni idea, pregúntale a los caballos, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que a veces dejamos que nuestra mente decida y haga por nosotros, sin que nosotros le digamos, oye, para, que el que está al mando soy yo de estos caballos. Y el que te dirá por dónde quiere ir soy yo. Entonces es tomar un poco el mando, ¿no? El mando, ¿no? De uno mismo. Bueno, qué interesante. Hoy estamos con Pilar Blanco, nos está presentando meditación y creación literaria. Aprende a vivir y a escribir mejor. Y bueno, pues damos también la bienvenida a quien nos acompaña ahora. Algunas personas nos saludan, sabéis que nos interesan mucho pues que discrepéis, que aportéis experiencias, en fin, que planteéis vuestras dudas o necesidades, aprovechando precisamente que tenemos por aquí pues a la autora, ¿no? Bueno, Rocío Borrero nos saluda, buenas tardes, ahí también Carmela Robledo, María José García. Mira, Carmela Robledo nos hace un comentario, ¿no? Aprender a encontrar ese silencio es maravilloso. Me parece muy interesante cómo inicia la respuesta, ¿no? Dice aprender. Realmente necesitamos aprender, no es una cuestión de tengo o no tengo la capacidad, sino, oye, la capacidad la tenemos, solo que tenemos que desenvolverla y, oye, darle alimento para echarla a rodar, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que la hay que cultivar y tal como dice Carmela, pues hay que aprender a encontrar ese silencio, ¿no? En nuestro interior y también querer buscarlo, porque es que hay personas que dicen, pues esto no es para mí, yo soy muy nervioso. Justamente las personas que son más hiperactivas, más nerviosas, que más necesitarían hacer este reseteo, hacer esta parada y esta profunda reflexión sobre dónde va nuestra vida y cuáles son nuestros objetivos reales, son los que tienen como más rechazo a todo este tipo de prácticas y que prefieren seguir en la hiperestimulación, corriendo, tampoco sabes muy bien para dónde, porque yo conozco mucha gente que corre, corre, hay prisa, y luego se sientan en la terraza de un bar y se tiran hora y media. Dices, ah, para eso corrías, no entiendo nada. Quizás es mejor hacer una Corro selección para de, parar. claro, corro para parar porque ya no soporto más esto. Pero es como hacer muchas cosas. En vez de ser, se dedican a hacer, hacer. Hoy he hecho hoy y a lo mejor no hay que hacer tanto. Hay que vivir, hay que ser, simplemente. No sé. Pilar, llevamos un rato hablando de mindfulness o atención plena. Sin embargo, hay varias definiciones, ¿no? Incluso, bueno, pues compartes también tu visión propia. Para quien se incorpora ahora, lleva ya un ratito con nosotros. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mindfulness? Hablamos de mindfulness significa atención plena, o sea, ser plenamente consciente de nosotros en el aquí y ahora, en lo que está aconteciendo. Entonces, la práctica del mindfulness sí que sería como hacer un adiestramiento mental para que el músculo de la atención pues se desarrolle y esté bien engrasadito y responda, ¿no? Se enfoque hacia donde queremos, sobre todo hacia Y la actividad que estamos haciendo, ¿no? qué estamos haciendo, efectivamente. Incluso también que desenfoque de aquello que no deseamos o que sencillamente no tiene que ver ahora con nuestras cuestiones, ¿no?
claro. llámese historias pasadas que nos contamos o historias futuras, o en fin. Totalmente, y además es que esta hiperestimulación mental lo que hace también es marear un poco la atención, ¿no? La atención está en 70 sitios, que esto para el hombre en las cavernas iba muy bien porque sabía si venía un oso o no sé quién a atacar, o sea, era muy bueno para asegurar su supervivencia, pero es que ahora es mejor que aprendamos a concentrarnos en las cosas que estamos haciendo, que aprendamos a vivir los momentos con la conciencia y la atención puesta en la experiencia y no, como bien dices, o en el futuro, o en el pasado, o en las rumiaciones, o en las preocupaciones, o en las divagaciones, ¿no? Porque a veces la mente es como un mono, dicen los budistas. Empiezas pensando una cosa, ¿qué voy a hacer de cenar? Y cuando te das cuenta dices, ¿cómo he acabado en el Barça Madrid? Es que no lo entiendo. ¿Cómo he llegado hasta ahí, no? Las conversaciones sí que también a veces llevan estos saltos, ¿no? Así disruptivos, pero es que el pensamiento lo hace mucho más, mucho más. Y entonces este pensamiento así a la deriva también no contribuye a la felicidad. Es un pensamiento errático que no se fija en nada, es todo y nada y no se concentra ni profundiza. Y también nos impide estar en lo que estamos en ese momento, escuchar al que tenemos delante o degustar la comida que estamos degustando o sintiendo el agua caliente durante la ducha, todo eso nos lo perdemos. Qué interesante. Pareciera que lo único importante es esa decisión que tomo a final del día o ese trato que cierro o es cuando acontecen tantas cosas, ¿verdad? A cada segundo, a cada minuto que merece la pena pues percibir conscientemente. El caso es Sí. que eh, parece que cuando hablamos de meditación estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con espiritualidad, incluso con religiosidad, con prácticas ancestrales, que lo son en muchas ocasiones. Y de alguna manera encuentro a veces ese tipo de resistencia en la práctica de este tipo de dinámicas de ejercicios o incluso de estilos de vida, ¿no? Cuando los incorporamos plenamente, basándose en suposiciones de este tipo. Cuando hablamos de mindfulness o atención plena, ¿estamos hablando de lo mismo que se hacía hace miles de años, precisamente, pues si miramos hacia Oriente y en determinadas prácticas de conocimiento que pudieran ser también religiosas y espirituales? ¿Es exactamente lo mismo o ha evolucionado en alguna manera hacia estos tiempos? Bueno, el mindfulness, las prácticas de mindfulness del programa de John Kabat-Zinn para reducir el estrés basado en el mindfulness, ¿no? Es todo un programa desarrollado por este microbiólogo que Ujú. empezó a ver las cualidades, él empezó a experimentar lo que era la meditación, estas prácticas ancestrales, milenarias, que tienen muchísimo tiempo, o sea, y que siguen funcionando y que seguimos viendo que en el siglo XXI seguimos necesitándolas. Entonces, qué listos eran, ¿no? O es que hemos evolucionado muy poco, Muy o es poco. que realmente tenían la clave esta gente, ¿no? Y este señor, pues lo que hizo fue desarrollar el programa este que te comentaba, el MBSR, que dura MBSR. 8 semanas, y bueno, y la duración también, aparte de que esté como un poco comprobado que ese es el tiempo que tarda el cerebro en hacer cambios importantes, también era como las vacaciones que podían conseguir los ejecutivos en Estados Unidos y para dedicarse a ese curso. Entonces, bueno, hubo ahí un poco de utilitarismo y un poco de, también de investigación. Lo que él descubrió es que muchas enfermedades como la fibromialgia o otras, el estrés crónico y otras, la alta tensión arterial y otras muchas cosas que vemos que no somos capaces de revertir, por lo menos de una forma definitiva, somos capaces como de trabajar la sintomatología, ¿no? Para hacer que sea menos disconfortable, ¿no? Este tipo de trastornos, él descubrió que el mindfulness ayudaba a todo esto. Regulaba el latido cardíaco, mejoraba el estado de ánimo, disminuía los estados depresivos, mejoraba la atención. Todo esto le llevó a crear este programa por el que han pasado jefes de Estado, obispos, Ujú. muchísima gente, ¿no? Muchísima gente estresada, que salían nuevos y con el firme propósito de incorporar estas prácticas a sus rutinas diarias. Entonces, quizás no hace falta, o sí, hacer un curso de este tipo, pero sí que podríamos ponernos en contacto con estas prácticas que, bueno, a la pregunta, al hilo de la pregunta,
sí que estas prácticas, que sería un entrenamiento mental, tienen una cierta espiritualidad, pero no están adscritas a ninguna religión. O sea, él lo tomó de las prácticas del budismo, El budismo. del, sí, del Vipassana, pero de hecho no puede practicarlo cualquier persona. De hecho, hay, por ejemplo, monjas filipenses que son maestras zen. O sea que la meditación y la contemplación también están en el catolicismo, también están en la Cierto, práctica del yoga. O sea, cierto. Santa Teresa de Jesús, Santo De Juan la de la propia Cruz, ¿no? nación. También, claro. Por eso que no están reñidas, ni tienen por qué embarcarse en una determinada creencia religiosa o marco religioso. Mira, comparto contigo lo que nos comenta Ángela Bret. Dice, buenas tardes. ¿Cómo es más efectiva la meditación? ¿Guiada, con sonidos o totalmente en silencio, centrándonos en nuestra respiración? Gracias. Bueno, Ángela, yo creo que es una experiencia muy personal. O sea, de hecho, cuando hemos meditado en grupo, 30 personas, las personas que hubiera en ese momento, ¿no? Después compartíamos experiencias y te das cuenta que esto es muy personal. O sea, hay personas que les ayuda mucho que les guíen en la meditación, otras personas que la saca de la meditación. O sea, cuando estás ahí abajo, súper interiorizado y concentrado, claro que te digan, ahora no sé qué, no sé cuánto, pum, sales de la meditación, ¿no? También hay músicas, por ejemplo, que llevan como percusión, ping, 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 ritmos. Estas tampoco ayudan, o sea, mejor como la cuerda frotada, algo que fluya, ¿no? Que no marque un ritmo, que nos permita viajar hacia el interior. Entonces, mi propuesta es que lo pruebes y lo que te funcione estará bien. Cada uno, hay gente que le gusta meditar en mitad del ruido porque dice que es como algo que te arropa y te ayuda a interiorizarte. Hay personas que ladra un perro y se acabó la meditación. O sea, Vaya. cada uno tiene que, o lo incorporas a la misma meditación, los ruidos que se pudieran producir accidentales, o buscas el lugar más tranquilo del mundo, ¿no? Y aún así, Pues yo creo complicado. que queda magníficamente contestada. Nos decía Carmela Robledo, a mí me ayudó a bajar la tensión arterial. Y me gusta también que, pues, nos hagan partícipe de sus propias experiencias, ¿no? Porque eh, si algo tiene detrás la meditación, en los tiempos que corren sobre todo, ¿no? En el argumentario, en el relato que habla sobre sus beneficios, bondades y características, es el mundo de la ciencia, que no ha parado de investigar sobre ella, ¿verdad? Que a veces pareciera que hablamos de cuestiones como esotéricas, intangibles, abstractas, que no se pueden medir ni cuantificar ni nada, pero oye, podemos medir muchas cosas, Sí, sí, se cuantificar, puede ver los medir efectos que tienen, claro, claro. totalmente. Claro, y cada vez hay más estudios científicos que hablan de cómo cambia el cerebro con la meditación. Y nos dice Nazaret Castellanos que tampoco hace falta pasarse media vida meditando. O sea, si empezamos a meditar con 30 minutos, al cabo de 5 días, el cerebro dice, aquí está pasando algo. Está Ya pasando empieza a algo. enterarse de que algo está pasando. Y al cabo de 8 semanas, por neuroimagen, se podrían detectar ya cambios en la corteza prefrontal, ya los árboles dendríticos se van desarrollando, o sea, ya se van produciendo, es como ir al gimnasio, entrenar nuestros músculos y de repente decimos, hombre, el primer día no hemos salido muy musculados, ¿no? Pero bueno, parece que sales ya más ágil, más contento, más energético, ¿no? Van pasando los días y te das cuenta, oye, de repente me ha salido un cierto músculo, ¿no? Y sin darte cuenta te vas adentrando en esa práctica, en ese entrenamiento mental y vas viendo cambios muy apreciables. Y no solo en la configuración del cerebro, que se pueden apreciar, como digo, con neuroimagen, y esto es muy potente, sino también en las prioridades que tienes. La meditación también te enseña a ser más ecuánime, a darte cuenta de que las cosas están en perpetuo cambio. O sea, nada es definitivo, que las emociones son algo que son como un suflé, ¿no? Suben, bajan, desaparecen, se sustituyen por otras, se transmutan. Entonces, a veces le damos tanta importancia a esas emociones que nos llevan como el caballo al jinete, así, a pelo, ¿no? Y sin que nosotros podamos decir ni hacer nada al respecto. Entonces, la meditación te da ecuanimidad, te da una estabilidad de ánimo para transitar por estos hechos que te provocan estas reacciones, estas hiperreacciones tan fuertes.
Entonces yo me doy cuenta que los 6, 7 años que llevo meditando, lo que noto es que mis prioridades no son ni parecidas. O sea, el ego lo tienes como mucho más recogidito y mucho más bajado, ¿no? Digamos, mucho más sensato, digamos. Y luego las prioridades, el consumo se te antoja bastante una solución de satisfacer como demasiado inmediata y demasiado perecedera, ¿no? Te das cuenta que estás más cómodo meditando que comprando. Y eso es un gran cambio, ¿no? Te das cuenta de que solo quieres tener las cosas de las que puedes disfrutar. No quiero tener 70 libros porque no me he leído este que me hace tanta ilusión. No necesito acumular. O sea, es más, lo que apetece es, como, tal como liberas tu mente, liberar tu casa, como dice Maricondo, ¿no? Con la magia del orden. Es otra de las cosas que aprendí. Me tuve que mudar a un piso más pequeño porque vivo aquí bastante en el centro de la ciudad, entonces cada centímetro cuenta, ¿no? Yo venía de una población de las afueras, tenía un gran piso y ahora me tengo que conformar con 40 metros menos. O sea, he aprendido a vivir con mucho menos y mucho mejor. Y eso es algo que también te da la meditación. Te quita En ese, ese ansia de tener. en ese mucho mejor, y si no es así me corriges, entiendo que también hay, que hay un reflejo de bienestar, de equilibrio, no sé si decir también felicidad, pero ciertamente hay una relación interesante, muy estrecha entre esto que llamamos felicidad, ¿verdad? Que no deja de tener también un punto subjetivo, y la práctica meditativa. De hecho, describes la experiencia, ¿no? De una de las personas consideradas más felices del mundo, al menos desde lo que dicen las neuroimágenes de su cerebro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que eso, que limpiando tu cerebro, limpiando tu entorno, liberándolo de todo lo que es parásito, de lo que no te está aportando nada, solo está creando polvo, tanto en tu mente como en tus armarios, hay que liberarse. Hay que tener todo lo que uno necesite y todo lo que uno disfrute dentro de un orden. Y el resto espacio vacío, es mucho mejor. Ahora lo tengo todo con etiquetas, todo bien puesto, todo lo encuentro y es que disfruto más de las cosas porque sé dónde están y sé que están en perfecto estado y tengo las que necesito y ya está. Y es que no se me ocurre que pueda necesitar más. No mejoraría mi vida. O sea, dicen que si no eres feliz con lo que tienes, con lo que tú crees que te falta, difícilmente podrás serlo, ¿no? O sea, y es verdad. Bueno, qué reflexiones tan interesantes también para la gente que nos acompaña hoy. Pilar, mira, nos plantea otra cuestión Ángela Breck, nos dice con la escritura, oye, y la aterriza un poco en la práctica, ¿no? Es interesante apuntar fechas, horas y otro tipo de, pues no sé, si características de la experiencia o, en fin, eh, descriptores de lo que vivimos. En ese sentido, ¿qué tienes que decirle? Yo creo que, Ángela, eso tiene que ser al completo gusto del usuario. Si a ti lo que te apetece escribir son tus impresiones, estás en un viaje, como comentaba yo antes, y te apetece pues decir, mira, ahora me siento así y así, y para ti es importante saber qué día era, dónde estabas, con quién estabas y todos los datos que tú consideres, claro que sí, ¿por qué no? Es tu escritura y es para ti. O sea que siéntete libre para convertir esta habilidad, esta práctica en lo que tú quieres que sea. Además, en tu libro haces una invitación, recordar que hoy estamos con Pilar Blanco, Meditación y Creación Literaria. Haces una invitación a, pues, hacerse con pues, una especie de cuaderno bitácora, ¿no? Una libreta, hablas de distintos modelos de libreta también, un poco de la tradición que ha habido con las mismas y, bueno, las posibilidades que ofrecen. El hecho de llevar un papel y un lápiz donde poder en un momento dado anotar una impresión que muchas veces pues, puede ser fugaz, ¿no? Y si, como decías al principio, si no la reflejas ahí, en ese enorme océano de ideas que van y vienen, historias que van y vienen, termina perdiéndose, ¿no? Sí, imagínate, por ejemplo, yo qué sé, lo que yo propongo también son pasar tiempo de calidad contigo mismo, ¿no? Tienes una tarde libre, estás aburrido, no tienes plan, no tienes a nadie, pues te coges tu libretita y 4 lápices y te vas al parque más próximo y te sientas a escuchar los pajaritos y te pones a dibujar simplemente o a escribir o ambas cosas a la vez y has pasado un día maravilloso al aire libre y, y la experiencia tiene otro color. Has hecho algo creativo, has activado zonas de tu mente que normalmente no activas, porque también escribiendo a mano se crean muchas conexiones
que se están ahí un poco debilitando, ¿no? De tanto olvidarlas y de tanto obviarlas. Entonces, todo esto es diferente. Viajar a cualquier sitio, hacer una excursión pequeñita a un río y dibujar, dibujar y escribir, que estamos dibujando. Este pajarito se llama tararí y no sé qué, y lo que tú quieras, ¿no? Puedes crear lo que tú quieras y, y escribir y dibujar y contemplar y meditar. O sea, son cosas que no cuestan nada, que la inversión es cero y que es algo que siempre puedes llevar contigo a donde sea. Es portátil, no necesita una gran maleta, no necesita nada, ¿no? Por eso yo insisto que el cuaderno sea pequeñito, que no pese, que no tenga muelles, por si lo quieres abrir y dibujar por ambas hojas, etcétera, etcétera. O sea, algo que no te dé pereza, no un gran cuaderno que pese 2 kilos y entonces digas: "Buf, hoy no me lo llevo", seguro que no. Las Incluso memorias de... claro, cuando estamos en la cafetería esperando esa cita que no llega, pues es otro momento bueno para aprovechar o para dedicar este tiempo a crear Y y a para dejarnos llevar. escribir o dibujar, no necesariamente tengo que ser escritor o dibujante, tan solo me tengo que dar permiso para hacerlo, ¿verdad? Y Claro, bueno, y ciertamente la práctica, oye, pues trae también, refuerza la habilidad, qué duda cabe, ¿no? Pero tan solo me tengo que lanzar y punto, ya está. claro, hay que lanzarse y darse el permiso, no decir quién soy yo para escribir, pero bueno, ya hay mucha gente, hay muchos libros, pero yo uno más, yo no tengo ninguna legitimidad, ¿no? Para hacer esto. Pero bueno, nadie se plantea que no tiene que hablar porque no sea orador o no tiene que andar porque no practique marcha atlética. O sea, hay otras cosas que no nos importa hacer. O nos tiramos al agua a nadar aunque nademos como ranitas, no sé, o como patitos, ¿no? Nos da igual, pero el tema de dibujar y escribir es como, no, no, esto solo los profesionales, porque ¿qué dirán si yo digo que estoy escribiendo una novela? ¿Qué dirán si yo digo que he escrito un cuento? Pues no van a decir nada, ¿no? Oye, y si lo dicen, pues bueno, cada uno tiene derecho también a expresar lo que sea y ya está. ¿Qué te tiene que Claro, importar? yo encima conozco mucha gente que son súper graciosos y cuando cuentan una historia te dejan con la boca abierta y le dices, ¿por qué no la escribes? Casi ya la tienes en tu cabeza, escríbela. No, no, yo no sé escribir. El que sabe narrar, sabe escribir, seguro. Lo Y difícil estamos es todo el tener día gracia contando para narrar. historias. Estamos todo el día Exactamente. contando historias para afuera y también para adentro, así que Y nos contamos historias a nosotros mismos continuamente, como que no valemos, como que eso no es para nosotros, como que mejor hacer otras cosas, ¿no? O jugar con el móvil, al Candy Crush. Pero bueno, es decidir entre hacer actividades que simplemente maten el tiempo o hacer actividades que hagan que cada minuto cuente, ¿no? con Sea sentido. importante, sea bonito. Bueno, es una invitación, una sugerencia que compartes aquí con nosotros, que es bienvenida, por interesante, ¿no? Estaba pensando que muchas veces incorporamos también el entreno físico, el entreno cuidado mental o la higiene emocional, la incorporamos en nuestra vida en una época en que estamos más sensibilizados también a las necesidades, primero que tenemos y a las mecánicas que hay detrás de ellas y que podemos llegar a gestionar más eficazmente, pero a veces encuentro personas que incorporan, digamos, herramientas muy saludables, como quien se pone hoy, oye, pues hoy me he puesto el jersey negro, mañana me pongo el azul, ¿no? Son que realmente no llegan a ser estilos de vida, sino situaciones puntuales que se permiten que no sé hasta qué punto tiene un beneficio real en su vida. Mientras que, por ejemplo, me gustaba mucho cómo incorporabas la práctica de mindfulness en la vida diaria, pues con un simple ejercicio al despertar, ¿no? O sea, abres los ojos, despiertas, ¡pum! Ahí ya puedes incorporar, mira, te abres el día y ya puedes incorporar mindfulness. No necesitas ir al estudio que también pueda ser interesante, digo, no, pero ir al estudio los jueves a las 4 de la tarde, de 4 a 5 y media, tal. Que realmente podemos encontrar el espacio con total naturalidad, ¿no? Como planteas. Sí, yo creo que desde que abres los ojos, en lugar de saltar de la cama, también puedes quedarte un ratito, observar tus sensaciones, observar tu mente, cómo está tu mente ese día, está pesada, está ágil, está descansada, etcétera, ¿no? Y también podemos mirar nuestro corazón, a ver si estamos preocupados, a ver si nos levantamos ilusionados, con ganas de emprender
los nuevos retos, ¿no?, que nos depare el día, y observar cómo tenemos el cuerpo también, si tenemos como las piernas pesadas o tenemos hormigueos, tenemos tensiones musculares. Esta autoobservación nos hará conscientes de quizás porque nos levantamos con ese cierto mal humor o con esa energía revitalizada, ¿no?, que todo lo puede. Sabemos por lo menos de dónde partimos, somos más conscientes de cómo empezar el día. Si esto lo seguimos aplicando el resto del día, pues a la ducha caliente, notar pues ese beneficio, ¿no?, del agua caliente, del olor del jabón, todas las experiencias bonitas que podemos permitirnos viviendo en esta zona que vivimos, ¿no?, y que otras personas, una simple ducha para ellos sería algo Sí, impensable, sí, ¿no? No impensable. tienen, no tienen ni lo mínimo. Entonces, es un poco practicar el agradecimiento de todo lo que tenemos, que abrimos el agua y sale agua y no está envenenada ni tiene sustancias fétidas, ¿no?, como pasa en muchísimos sitios. La podemos beber, nos podemos lavar y podemos disfrutar con un baño de hidromasaje. O sea, no solo ya el aspecto utilitario, sino que tenemos usos lúdicos de las cosas, mientras otras personas no tienen ni lo mínimo, ¿no?, para cubrir sus necesidades. Entonces, yo creo que el ser agradecido es ser más feliz, ser consciente del gran privilegio que tenemos en cada cosa. O sea, si tenemos una caries, vaya por Dios, ya tenemos que ir al dentista, pero afortunadamente tenemos dentistas. Dentista. Y si estamos con otro tipo de enfermedad, tenemos buenos profesionales que nos atienden. Si nos caemos en la calle, viene una ambulancia. O sea, todo lo que tenemos y no valoramos es increíble. Pero que claro, cuando estamos en otros países que no existen estas prebendas, digamos, decimos: "Madre mía, yo aquí no podría vivir, es que aquí te pones malo y ¿qué pasa? Es que aquí el agua que sale, esto no, y en las casas, pues no hay agua corriente, y fíjate tú, y esta gente, y estas enfermedades, y estos mosquitos". Y dices: "Sí, es que somos superafortunados". Ojalá por medio del mindfulness entendiéramos también todo lo que disfrutamos día a día y lo que tenemos. Con actitud de agradecimiento, hablas de atención, de ecuanimidad, pero también hablas de compasión. Encuentro en determinadas conversaciones con personas que son legas en la materia, vamos a decirlo así, que a veces la palabra compasión o cuando uno la refleja sobre sí mismo, la autocompasión se ve como algo ñoño, ¿no? Algo que realmente está alejado de la compasión, al menos como la refleja mindfulness y como la reflejas tú en tu escrito, ¿no? Entramos un poco ahí, Pilar, ¿te parece? Porque es una cuestión como muy abstracta esto de lo compasivo, ¿eh? Y me gustaría pues escuchar también tu opinión al respecto. Bueno, mi opinión es que la compasión es absolutamente necesaria. La compasión hacia los demás, como un acompañamiento, no quiere decir que en el dolor de los demás nos tengamos que hundir, porque esto sería insano y no podríamos ni ayudarles. Es acompañar, acompañar en ese proceso y ayudar a sanar o en que la otra persona entienda que no está solo ante el dolor, que es un dolor, pero que está acompañado por personas que, que les importa este proceso. El problema viene cuando lo sentimos nosotros. Entonces sí, que parece que no seas autocompasivo, parece decir, es que eres un blando, es que no estás preparado, ¿no?, para soportar el dolor, es que no estás dando buen ejemplo a tus hijos, estás preocupando a tu madre, pero en el fondo no es eso. O sea, todos los seres humanos sentimos dolor y el que diga que no, pues no sé cómo funciona su mente, pero si el Será dolor un de los vivo. demás y tuyo no te afecta, es que realmente el problema lo tienes tú, ¿no? Es así. Eso está claro, ¿no? Como dice Ernest Hemingway, no, bueno, no lo dijo él, pero empleó aquello de, y cuando te preguntes por quién doblan las campanas, piensa que doblan por ti. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos en el fondo tenemos una conexión intrínseca y cada cosa que le pasa a otra persona pues es en detrimento de lo que le pase a los demás. Y esta conexión te ayuda a no sentirte solo en el dolor, te ayuda a pensar que es un sentimiento compartido por toda la humanidad y que por tanto nosotros tenemos perfecta licencia para sentirnos mal, para sentir este dolor y también para acompañarnos a nosotros mismos y sanarnos y decir lo que le diríamos al mejor amigo: entiendo lo que estás sufriendo, es normal que sufras. O sea, lo que te ha pasado es gordo. ¿Por qué tenemos que minimizarlo o negarlo o
disfrazarlo, es que ese dolor no se va a ir. Va a estar ahí diciendo, atiéndeme. O sea, yo te estoy diciendo que está pasando algo malo. Mira a ver qué puedes hacer con esto, con este aviso que te estoy dando. Otra cosa es las personas que se instalan el dolor y le añade sufrimiento y esto ya va a ser siempre así y esto y va increciendo, ¿no?, en su negritud y va tiñéndolo todo de un color imposible, ¿no? No hay solución, no sé qué. Esto no es la autocompasión. Eso es otra cosa, ¿no? Otra Añadir un cosa. sufrimiento innecesario al dolor que existe en el mundo, porque la pérdida es la pérdida y eso nadie te lo va a devolver, los seres queridos, nadie le va a devolver a la persona pues, que ha sufrido una discapacidad, un accidente, una pérdida importante, una relación que para ella era su vida. Eso no lo podemos remediar. Las cosas son tan impermanentes que lo que hemos conseguido hoy lo perdemos mañana, Mañana. ¿no? Y la vida es eso, es una lección, cada día una lección de cómo pasar con menos, ¿no? Cómo ser feliz con menos y cómo no aferrarse a nada, porque esto va así, ¿no? Y más en estos tiempos ya lo hemos visto. Bueno, hoy estamos con Pilar Blanco, presentando meditación y creación literaria. Para las personas que se incorporan ahora o nos verán luego, por ejemplo, hoy hay un saludo pues, de Juana Fernández, que entra por aquí, querida amiga también, fantástico, y otras que nos están acompañando desde hace un ratito. Me gustaría que hicieras una invitación a las bondades de tu libro. ¿Qué podemos encontrar en meditación y creación literaria bueno, que tenga valor también para nosotros? Bueno, yo, sobre todo lo que he intentado reunir en este libro es un montón de tips para vivir, para escribir y para meditar. Y sobre todo lo he concebido como si fuera un manual, ¿no? Tiene como 10 capítulos, en cada uno de ellos pues se trata un tema, las emociones, cómo funcionan los sentidos, cómo funciona la atención, cómo se puede fluir con la vida y con la creación. Y desde estos temas monográficos lo que propongo son ejercicios de escritura y ejercicios de atención plena, que están relacionados con el tema del capítulo. Además, pues he hecho también una selección de textos de escritores que me gustan y los muestro y digo por qué me parecen buenos y cómo los han escrito o qué herramientas han utilizado para conseguir esos efectos mágicos que consiguen. Entonces es un poco un compendio es un abanico de temas que llevan a lo mismo, que es a vivir y a escribir mejor. O Qué vivir buen mejor resumen. y escribir mejor por medio de esas prácticas, ¿no? Por medio de De esas ese método. prácticas. Bueno, Pilar, mira qué rápido se nos ha echado el tiempo encima. Yo agradezco mucho tu presencia y también, bueno, pues este regalo, ¿no? De conjugar además estas opciones en esta lectura tan interesante que responde cuestiones que creo que todos queremos resolver de una u otra forma, ¿no? Y que tienen que ver, pues eso, como lo decías, ¿no? Como ser feliz con menos, me gustaba cómo lo expresabas y lo he anotado. De alguna manera, a eso invitas, ¿no? Y a la par que uno, pues, encuentra en la escritura como una mecánica maravillosa para reencontrarse o para conocerse o para descubrirse a uno mismo, pero también al mundo, ¿no? Y ayudar a esa conciencia, a esa presencia, ¿no? Mira, ahí están entrando algunas amigas también a saludarnos. Bueno, pues desde Vigo, Toñi Castañeda, un saludo. Pues a quienes nos han seguido, queridos amigos y amigas, nos vamos a despedir en este Café con Autor 65, con la autora que hoy nos ha acompañado, Pilar Blanco, Meditación y Creación Literaria. Aprende a vivir y a escribir mejor. Pilar, muchísimas gracias, fortísimo abrazo y bueno, espero que coincidamos prontamente en otra propuesta tan interesante como esta que hemos tenido hoy aquí. Pues muchísimas gracias por haberme invitado a tu espacio. Y quisiera Bueno, decir una frase final. Dicen que adelante. la felicidad de buena calidad es barata, que si es cara no es buena. Solo quería decir eso. Me O gusta, sea no lo había que escuchado antes y me encanta. creo que lo dijo Chateaubriand, pero bueno, mi libro es una invitación a vivir barato y con estilo, ¿no? Con estilo interior, con presencia de ánimo. Bueno, pues ahí quedó con Pilar Blanco hoy, a vivir barato con estilo, con presencia interior. Lo suscribo. Pilar, muchísimas gracias, un fortísimo abrazo a los amigos y amigas, igualmente desde Café con Autor, amigos de Escle de Brouwer.
hasta la semana que viene con, bueno, pues con nuevas temáticas y autores, autoras tan interesantes como la que hemos tenido hoy. Pilar, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Adiós. Gracias.